Saludo a todas las personas que están viendo el video. En este vamos a presentar una serie de ejercicios básicos referentes a los conceptos de funciones. Muy bien, entonces vamos a empezar con los siguientes ejercicios y básicamente en esta parte A lo que tenemos que hacer es determinar cuáles de las siguientes gráficas son o no son funciones. Entonces fíjese que tenemos una serie de ejercicios desde el 1 hasta el 12 y tenemos que ver cuáles de esas gráficas corresponden a una función, o sea, cuáles de esos diagramas de Venn están representando una función. Recordemos que que no toda relación es función y básicamente tenemos que recordar también que para que una función sea función, todos los elementos del dominio tienen que estar asociados y solo pueden estar asociados con un único elemento de y. Es decir, que todas las x, o sea, todos los elementos x, deben estar asociados, o sea, no puede quedar ninguno sin asociar. Y además, cuando estén asociados, tienen que estar asociados solamente con una única y. Entonces, vamos rápidamente con el ejercicio número 1. Venimos y verificamos acá en el, en el conjunto A, ¿verdad? En el conjunto A. Y nos hacemos la pregunta, ¿todos los elementos de A están asociados? Claro que sí. Fíjese, el 1 está asociado y el 2 está asociado. Pero cada uno de ellos está asociado solo con un elemento. En efecto, este solamente tiene la A y el 2 solamente tiene la C. Por tanto, el primer diagrama sí corresponde a una función. Vamos con el número 2. Nos hacemos la primera pregunta y nos centramos en el dominio, o sea, o en el conjunto A, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿todos los elementos de A están asociados? Sí, el 1 está asociado, fíjese, y el 2 está asociado. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Todos los elementos de A solamente tienen una pareja? El 1 sí, solamente está asociado con el B, pero resulta que el 2 no está asociado solo con uno. Está asociado con dos elementos que serían A y C. Por esa razón es que esta no corresponde a una función. Entonces vamos escribiéndolo aquí de una vez de que no corresponde a una función. Muy bien, vamos con el tercer ejercicio. Nos ubicamos de nuevo en el primer conjunto, el de salida, y nos preguntamos, ¿todos los elementos están asociados? Tanto el 1 como el 2 tienen pareja. Pero tienen solamente una pareja. El 1 sí solamente está asociado con el A. El 2 tiene solamente una pareja. Sí, solamente está asociado con el B. Fíjese que para determinar si una función es o no es función, yo siempre estoy centrando mi atención en el conjunto de salida únicamente. Entonces, tenemos que este 3 sí es una función. Vamos con el conjunto 4. De nuevo, ¿qué vuelve a pasar? Vuelvo a centrar mi atención solamente en el conjunto de salida. ¿Todos los elementos del primer conjunto están asociados? Sí, tanto el 1 como el 2 tienen pareja, pero solamente tienen una pareja. El 1 tiene solo una pareja, sí, solo el A. El 2 solamente tiene una pareja, no, el 2 sí tiene dos parejas. Entonces, por esa razón, no es una función. Recordemos que para que sea función, todos los elementos del conjunto de salida tienen que estar asociados y solamente pueden estar asociados a un solo elemento del conjunto B. Vamos con el 5. Vendríamos aquí y de nuevo solamente en el conjunto A. El conjunto de salidas es en lo único que nos fijamos. ¿Todos los elementos están asociados? ¿El 1 y el 2? Sí. Están asociados solamente a un elemento. Entonces, el 1, ¿cuántas parejas tiene el 1?
una solamente está asociado con la B. El 2, ¿cuántas parejas tiene el 2? El 2 solamente tiene una pareja, que sería el B. Entonces, por esa razón, esta sí es una función. Fíjese que aquí, si uno se fija en el conjunto B, uno podría tender a error, ¿verdad? Porque en este caso el conjunto B sí está asociado con dos elementos de X. El asunto es que la definición de función no menciona nada del elemento de llegada. O sea, básicamente, la definición de una función me menciona que son los elementos del conjunto de salida los que tienen que estar asociados y estar asociados solamente con un elemento del conjunto B. No me menciona, en ningún momento esa definición menciona al conjunto de salida. Entonces, no nos hacemos enredos por ese lado. Muy bien, vamos con la número 6. La número 6, de nuevo, nos centramos la atención en el conjunto de llegada únicamente y nos olvidamos del conjunto, nos centramos únicamente en el conjunto de salida y nos olvidamos del conjunto B o el conjunto de llegada. ¿Todos los elementos del primer conjunto están asociados? Sí. ¿Están asociados solo a uno? También. El 1 solamente tiene una pareja, el 2 solamente tiene una pareja, por tanto, sí es una función. Vamos con la número 7 y planteamos, ¿todos los elementos del conjunto de salida están asociados y solo a un elemento del conjunto B? Entonces, ¿todos están asociados? Sí. ¿El 1 solamente tiene una pareja? Sí. El 2, sí. El 3 también. Por tanto, el número 7 sí es una función. El número 8, de nuevo, conjunto de salida. ¿Todos los elementos están asociados? Automáticamente aquí eso falla. El 2 no está asociado, por tanto, esta no es una función. Muy bien, vamos con la 9. Nos dice, ¿todos los elementos del conjunto de salida están asociados? ¿El 1 está asociado? Sí. ¿El 2 está asociado? Sí. ¿El 3? Sí. Ahora vamos a revisar de que estén asociados, de que cada X solamente tiene una Y. Ok, esta X de acá, ¿tiene solo una Y? Sí, solamente tiene una Y que es la A. ¿El 2 solamente tiene una pareja? Sí, solamente tiene una pareja. ¿El 3 solamente tiene una pareja? Sí, solamente tiene una pareja. Entonces, por esto esta sí es una función. Aquí, de nuevo, uno estaría tentado a cometer el siguiente error, ¿verdad? Decir de que el A tiene varias parejas, pero resulta que la definición no menciona nada del conjunto de llegada del conjunto B, ¿verdad? Es cierto, el A tiene varias parejas, varias X, pero la definición no me dice nada de los elementos del conjunto B. O sea, no hay que fijarse en el conjunto B para saber si una función es o no. Si una relación es o no es función. Muy bien. Vamos con la número 10. Nos fijamos en el conjunto de salida. Nos vemos que el 1 está asociado, el 2 está asociado, el 3 está asociado. O sea, todos los elementos están asociados. Ahora, ¿el 1 tiene solo una pareja? Sí, solo la A. El 2 tiene una pareja también. El 3 solamente tiene una pareja también. Por tal razón, yo diría de que esta sí es una función. Muy bien, vamos con el 11. Venimos acá. ¿Todos los elementos del conjunto A están asociados? Sí, tanto el 1, el 2 y el 3 tienen pareja. ¿El 1 solamente tiene una pareja? Sí, el B. ¿El 2 tiene solo una pareja? Sí, el A. ¿El 3 tiene solo una pareja? Sí, el C. Por tanto, esta sí es una función. Vamos con la número 12. De nuevo, otra vez en el conjunto de salida. ¿El 1 está asociado? Sí. El 2 también. El 3 también está asociado. El 1 solamente tiene una X. Sí, correcto, el A. El 2 tiene solamente una pareja.
sí solamente tiene el A. Fíjese que tanto el 1 como el 2 tienen una única pareja. Ahora, el asunto es que el A es el que tiene dos. El A sí está relacionado con dos elementos. Pero este 1 solamente está asociado con el A. El 2 está asociado solo con el A. El asunto de que el A esté asociado con dos elementos, eso no quita, o sea, no contradice la definición, porque la definición me habla de que son los elementos del A los que tienen que tener una única imagen. No me habla nada de los elementos de B, o sea, no me habla nada de ese A. Entonces no me voy a confundir por ese lado. Finalmente, el 3 tiene solamente una imagen. Sí, solamente el C. Por tanto, esta también es una imagen. Por tanto, esta también es una función, perdón. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente, con la siguiente serie de ejercicios. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá, en esos gráficos, cuáles corresponden a una función. Ok, la número 1, nos damos cuenta de que, vamos a ver, de que esta sí es una función. Recuerde que los pares ordenados son de la forma XY. Entonces, en esta primera yo podría hacer dos diagramas de Venn y ubico el 1 con el 5. Entonces, 1 en X, fíjese porque el 1 es X y el 5 es Y. Entonces, el 1 está asociado con el 5. En este tendríamos que el 2 está asociado con el 3. Luego el 3 está asociado con el 4. El 3 está asociado con el 4. Luego aquí, verá, de nuevo, XY. Hay un X que es 4 y ese está asociado con el 2. Y fíjese, ojo aquí en este último, ¿verdad? Que tenemos XY. Fíjese que tenemos esta X que es 5, lo escribimos acá y el 5 está asociado con el 3, pero no vamos a volver a escribir un 3 acá. Este no lo vamos a escribir, ¿por qué? Porque ya teníamos 1 ahí. Entonces, simplemente este 5 lo vamos a asociar aquí directamente con el 3. Fíjese que lo que hice fue que este gráfico lo representé como un diagrama de Venn. Entonces venimos y nos preguntamos acá, tanto el X, o sea, todos los elementos de X, o todos los elementos de A, perdón, están asociados, absolutamente todos. Pero este 1 de acá tiene solamente una imagen, sí, el 5. Este 2 de acá tiene solamente una imagen, sí, el 3. El 3 solamente tiene una imagen, sí, el 4. El 4 solamente está con 1, sí. El 5 solamente está con 1, sí. El 5 solamente está con este 3 de acá. Ahora, el asunto es, este 3 de acá está asociado con dos elementos, sí. Este 3, que es una Y, está asociado con dos elementos de X, que sería el 2 y el 5. Pero eso no afecta a la definición, porque la definición me habla solamente de que las X tienen que tener una única Y. No me dice nada de las Y's. Las Y's que están aquí en el conjunto B, esas pueden hacer lo que ellas gusten. Fíjese que la definición únicamente lo que hace es que me le pone reglas a los elementos del conjunto A, mientras que los elementos del conjunto B no me los menciona. Entonces, los elementos del conjunto B pueden hacer lo que quieran. Los del A sí tienen que cumplir esas dos reglas. Estar asociados y estar asociados solo con uno. Entonces, por esa razón es que el conjunto A, perdón, el primer ejercicio sí corresponde a una función. Muy bien, entonces, eso es técnicamente lo que uno debería hacer con todos estos ejercicios de acá. Entonces,
Vamos aquí con el segundo ejercicio. Fíjese que en el segundo ejercicio a uno le llama poderosamente la atención este par ordenado de acá y este otro, fíjese. ¿Por qué? Porque si yo hiciera un diagrama de Venn allí, yo me doy cuenta que tengo esta X y esta Y. Entonces el 1 dice que va con el 3. Ahí estaríamos. ¿Ok? Pero vea, el segundo par ordenado me dice que el XY, o sea, X igual 1, no tengo que volverlo a escribir aquí, acuérdese. ¿Por qué? Porque ya lo tengo ahí. Entonces, me diría también que este 1 está asociado con la Y4. Entonces quiere decir esto de aquí. O sea, básicamente que el 1 está asociado con el 3, pero también el 1 está asociado con el 4. Y acuérdese que la definición de función me dice que los elementos de X no pueden estar asociados con más de un elemento Y. O sea, no pueden tener más de una Y. Solo pueden estar asociados con una Y para que la relación sea función. Y en este caso no cumplió. Por tal razón, fíjese que yo me di cuenta fácilmente de que esta no es una función sin tener que gastar mucho tiempo y sin tener que hacer todo el diagrama de Venn. Con solo eso, yo me di cuenta de que no hay ningún problema allí. ¿Ok? Muy bien. Rápidamente, yo me doy cuenta de que, por ejemplo, en el ejercicio número 3, si yo hiciera el diagrama de Venn, fíjese que todos los elementos yes, o sea, todas las yes de todos los pares ordenados son 9. ¿Lo ven ahí? Entonces quiere decir que en este caso el 1 en X, el 2, el 3, el 4 y el 5, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5, todas están emparejadas con el 9, fíjese. En este caso, todos los elementos del A están asociados, sí. ¿El 1 está asociado? Sí, está asociado. El 2 está asociado también. El 3 está asociado y solamente con un elemento también. Entonces uno se da cuenta de que esto sí es una función. De nuevo, ¿qué es lo que sucede acá? Todos los elementos del X solamente tienen una pareja, que sería el 9. Que tengan la misma pareja, eso es diferente. Pero el asunto es que todos los elementos del X solamente tienen una Y. Ahora, el asunto de que esta Y, que es el 9, tenga 5 parejas, eso ya es diferente, pero recuerde que la definición de función no le pone reglas a los elementos del conjunto B, o sea, las Y pueden hacer lo que quieran. Entonces, por esa razón, esto sí es una función. Muy bien, voy limpiando la pizarra. Vamos con el tercer ejercicio. Fíjese que aquí rápidamente a uno le llama la atención estos dos pares ordenados que voy a subrayar, el 2,8 y el 2,4. ¿Por qué? Porque en un diagrama de Venn me está diciendo que esta X, que es la misma, fíjese, no la puedo repetir. O sea, este 2 estaría asociado con 8 y con 4. O sea, el 2 estaría con el 8, pero también con el 4. Fíjese, una X relacionado con dos Y diferentes. Entonces, en este caso, con solamente eso, yo también podría decir de que esto ya no es una función. ¿Por qué? Porque las X deben estar asociados solo con una Y para que sea función. Fíjense que pasaría lo mismo con el 3,6 y el 3,8, pero no lo voy a hacer para no alargar más este ejercicio. Entonces, este no es una función. Vamos ahora con el ejercicio número 5. Muy bien. En este, de nuevo, fíjese que tenemos en este caso, esta sería la columna de las X y esta sería la columna de las Y. Acuérdese que un f de X es lo mismo que tener una Y. F de X se lee como la imagen de X, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee f de X es imagen de X, o sea, uno se imagina que esa va a ser la Y.
Entonces, cuando usted va a hacer el diagrama de Venn, usted escribe 1 aquí en X y escribo que este 1 de acá, que es una X, está relacionado con este 1 de acá en Y. O sea, 1 con 1. Ahora, esta X de acá, o sea, este 2, está relacionado con este 4 en el otro lado. De esta manera. Este 3 en X con este 2 en Y. O sea, 3 con 2, 4 con 4. Ojo aquí, no vuelvo a escribir un 4 ahí en el conjunto de llegada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un 4 acá, fíjese. Entonces este 4 lo relaciono con ese 4. Después el 5 con el 3, entonces escribo por aquí 5. Como no tengo un 3 lo agrego. Después vamos a ver el 6 iría con el 1, pero vea que ya aquí tengo el 1, no lo vuelvo a escribir, entonces el 6 con el 1. Ok, entonces tendríamos que el 1 está relacionado con el 1. El 2 está relacionado con el 4, o sea, el 2 está relacionado y solo con 1. El 3 está relacionado y solo con 1, que es el 2. El 4 está relacionado y es solo con el 4. El 5 está relacionado solo con el 3. El 6 está relacionado y solo con el 1. O sea, básicamente, esta sí es una función. Muy bien. En este vamos a determinar cuáles son funciones a partir de su definición. Entonces, fíjese que en este caso se me indica, esto se lee de la siguiente manera. Esto se leería como f definida, estos dos punticos de acá, se leen como definida. Entonces, es una función definida de z en q. Recordemos que este primer conjunto vendría a ser el dominio, o sea, el conjunto A. Y este de acá sería el codominio, o sea, el conjunto B. Entonces, recordemos que por definición, todos los elementos del conjunto A, en este caso, todos los elementos de Z, absolutamente todos, deben tener imagen. Y vea que eso no se cumple en este primer ejercicio. ¿Por qué no se cumple? Fíjese, el menos 1 es un elemento de Z, ¿no? Es un elemento del dominio. Acuérdese que en este caso el dominio es el primer conjunto, o sea, Z. Entonces yo tengo, técnicamente, si esto fuera función, cualquier elemento de Z debería tener una imagen. Entonces uno dice, bueno, por ejemplo el menos 1. El menos 1 tiene imagen. Entonces vamos a ver, si tiene imagen quiere decir que este menos 1 yo podría llegar y sustituirlo en la función. Entonces fíjese, me quedaría y igual, vea que esta f de x, yo lo que estoy haciendo es es sustituyendo, o sea, cambiando el f de x por un y. Entonces, quedaría 2 entre x más 1. Entonces, yo sé que si x vale menos 1, yo lo podría cambiar en la función. Entonces me quedaría 2 entre menos 1 más 1. ¿Ok? Para averiguarle cuál sería la parejita. O sea, cuál sería la correspondiente imagen a ese menos 1. ¿Qué es lo que se hace? Se sustituye, se cambia la x. Pero si usted se da cuenta, esto me quedaría 2 entre 0. Y 0 es una expresión indefinida. Entonces quiere decir que el menos 1 yo no le podría encontrar su respectiva y. Muy bien, retomando. Si yo quiero encontrarle una imagen, o sea, una y al menos 1, entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar este menos 1, o sea, este menos 1, que es una x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estoy tomando del conjunto de las x. Entonces yo debería agarrar este menos 1, sustituirlo aquí en el x, y lo que me dé, ese vendría a ser su imagen. Ese vendría a ser su y.
Pero si usted se da cuenta, yo llego y cambio ese menos 1, me quedaría 2 entre menos 1 más 1. Esta sería la correspondiente imagen de esta X, o sea, la Y, que sería la pareja de este menos 1. Si usted se da cuenta, esto me quedaría 2 entre 0. O sea, esto está indefinido. Esto no me daría en la calculadora si yo lo hago. Ok. De hecho voy a comprobarlo. Fíjese, vamos a hacerlo por aquí. 2 entre 0. 2. Aquí como una fraccioncita. 2 entre 0 y esto me va a dar un error en la calculadora, fíjese. Eso es porque esa expresión no existe. Está indefinida. Entonces quiere decir que el menos 1, que técnicamente debe tener una imagen, no la tiene. Entonces, por esa razón es que yo afirmo de que esta primera no corresponde a una función. ¿Por qué? Porque encontré un elemento del dominio que no está asociado. El menos 1 no tendría pareja, no se la pude encontrar. Y acuérdense que todos los elementos del dominio tienen que tener su y el menos 1 no la tenía. Vamos a ver la siguiente. Fíjese que en este se me está diciendo que este es el dominio y que este es el codominio. Entonces, de nuevo, y que este es el criterio, ¿verdad? Entonces, técnicamente, cualquier elemento que yo tome en el dominio, yo tengo que conseguirle una imagen. O sea, tengo que conseguirle una Y. Entonces, fíjese que esta no sería una función. ¿Por qué? Porque vea que a uno se le ocurre facilito un elemento del dominio, el 0, por ejemplo. Si usted agarra y me le calcule la imagen a 0, ¿qué es lo que tengo que hacer para conseguirle la imagen a esta X, a este 0? Claro, agarrar este 0, que es una X, y sustituirlo aquí en el criterio. O sea, me quedaría 0 al cuadrado menos 4. Si yo meto eso en la calculadora, esto me daría el resultado menos 4. Entonces quiere decir que la imagen de 0 es menos 4. O sea, si yo hiciera el diagrama de Venn, 0 que está en el dominio estaría emparejado con el menos 4. Pero ¿cuál es el problema? Me está diciendo que el dominio son los reales positivos. Quiere decir que este menos 4 no está en este codominio porque los reales positivos arrancan, son todos los números mayores que 0. ¿Ok? No arrancan, ¿verdad? Porque no hay un primer elemento ni R más. Pero digamos serían todos los números mayores que 0. Y resulta que el 0, su pareja, según este criterio, es el menos 4. Entonces quiere decir que 0 no encontraría una imagen. O sea, he encontrado un valor del dominio que se queda sin pareja en este codominio que es el de R más. Por tal razón, esta otra no es una función tampoco. Muy bien, vamos a continuar. Fíjese en el siguiente ejercicio. De nuevo, uno diría, bueno, si esto fuera una función, quiere decir que todos los elementos del dominio, que serían los naturales, ¿verdad? Sería todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen y solo una. Entonces, uno diría, guiándose en el criterio, que el criterio es 1 entre x, que todos los elementos deberían tener una imagen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tomo el 0 en n? Acuérdese que los naturales son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y sucesivamente. O sea, técnicamente, todos los elementos de los naturales empiezan 0, 1, 2, 3, sucesivamente, puntos suspensivos para indicar que ahí continúan. Todos estos elementos deben tener una imagen al otro lado. Pero resulta que yo le voy a calcular la imagen a 0. ¿Cómo le calculo la imagen a este 0? Claro, como este 0 es una X, ¿verdad? Entonces yo lo que voy a hacer es que ese 0 yo voy a llegar y lo voy a sustituir ahí.
Entonces me quedaría 1 entre 0. Pero de nuevo, 1 entre 0, vuelvo a tener el mismo problema de que está indefinido. Eso me da un error en la calculadora. Fíjese, 1 entre 0, error, no está definido. Entonces quiere decir que solamente este 0 de acá no podría tener una imagen. O sea, me he encontrado un elemento del dominio que no va a poder estar asociado, o sea, que no va a poder tener una imagen. Por tal razón, ese tercer ejercicio tampoco es una función. Muy bien. Voy limpiando la pizarra. En el siguiente, tenemos una función definida de z en q. Si usted se da cuenta, todos los elementos que usted tiene en z, que serían los negativos, los positivos, o sea, son todos los números que no tienen decimales, los positivos, los negativos y el 0, usted a todos ellos les va a poder encontrar una imagen. Y toda esa imagen, todas esas imágenes, en efecto, van a ser números racionales. O sea, las racionales son todos aquellos que tienen una expansión decimal finita o infinita periódica, ¿verdad? Entonces, en este caso no tendríamos ningún problema. Yo podría garantizar de que todos los elementos del dominio van a tener una imagen y que van a ser imágenes que van a ser números racionales. Entonces, en este caso, esta sí sería una función. Muy bien. En el siguiente caso, también, fíjese que yo podría garantizar que no tengo problemas para encontrarle imagen a todos los números enteros y que la imagen de esos números enteros van a ser enteros positivos. Entonces, aquí también esto sí sería una función. Muy bien, en el siguiente, en esta función de acá, pasaría exactamente lo mismo. Cualquier entero positivo que yo llegue y sustituya acá, le voy a poder garantizar una imagen que va a estar en los números reales, o sea que va a ser un número real. Entonces, por eso, esa número 6 también es una función. Vamos entonces con la número 7. En la número 7, voy a limpiar un poco la pizarra. En la número 7, fíjese que el criterio es h de x igual a la raíz de x más 9. Técnicamente yo aquí debería garantizar de nuevo de que le voy a poder encontrar una imagen a cualquier elemento que yo tome en el dominio. Entonces, recuerde que en este caso, el dominio son los números reales. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo, y el codominio son los números reales también. Entonces, cualquier elemento que yo tome aquí, le tengo que garantizar una imagen. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo llego y tomo el menos 10? El menos 10 es un elemento que está en el dominio. Entonces, vamos a calcularle cuál va a ser su respectiva imagen, o sea, su respectiva y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si este es una x, entonces simplemente vengo y lo sustituyo aquí. Entonces me va a quedar la raíz de menos 10 más 9. Esto me quedaría ahí adentro menos 10 más 9, eso me quedaría un menos 1. Y esto resulta que es un número que no está definido en los números reales. O sea, es un número, esto vendría a ser un número complejo. O sea, algo que no está en los números reales. En la mayoría de las calculadoras, esto
esta raíz de menos 1 me lo va a tirar como un error. Usted puede comprobar qué pasaría en su calculadora. Yo voy a comprobar qué pasaría en la calculadora que yo estoy usando. Entonces, fíjese, si yo le quisiera calcular la imagen a menos 10, entonces yo simplemente sustituyo, ¿verdad? La X por un menos 10. Entonces me quedaría menos 10, la raíz de menos 10 más 9. Vamos a ver qué me tira la calculadora. Ve que me tira un error matemático. Entonces, técnicamente, este menos 10, este menos 10 no encontraría una imagen. Eso implicaría que hay un elemento del dominio, o sea, hay un elemento del dominio de R que se queda sin asociarse. Entonces, por esa razón, esto de acá no es una función. Y vamos a ver la última. En la última, luego de que usted exploró un poco la función, se da cuenta que prácticamente a cualquier número real que usted le calcule la imagen, o sea, con este criterio, ¿verdad? Usted se da cuenta que le va a poder calcular la imagen a cualquier número que usted se le ocurra tomar en el dominio. Y va a ser una imagen que va a caer en este mismo codominio. Muy bien, por tanto, esta última sí sería una función. En los siguientes ejercicios tenemos una serie de gráficas y en todos ellos se nos pregunta si corresponden o no a una función. Fíjese que esto que me indica el ejercicio acá, que dice que f está definida de R en R, lo que me está diciendo es que tanto el dominio como el codominio son los números reales. Esto es muy importante a la hora de definir si una relación o una gráfica es o no es una función. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esto es tomar una regla. Fíjese. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en primera instancia para determinar si una gráfica es o no es función? Bueno, lo primero que vamos a hacer es a trazar líneas verticales. Entonces, fíjese que si yo trazo líneas verticales acá, por ejemplo, en esa gráfica número 1, por ejemplo, en esa gráfica número 1, lo que yo voy a hacer es que voy a trazar líneas verticales. Fíjese en esta línea vertical que voy a hacer acá en rojo. Vamos a hacerla acá. Si usted se da cuenta, esa línea vertical que acaba de trazar me corta la gráfica en dos puntos. Fíjese, en estos puntos que voy a marcar aquí en verde. Ok. En este, vamos a hacerlo un poquito más grande. En este y en este. En esos dos puntos en verde que aparecieron ahí en la gráfica. ¿Qué implicaría eso? Recordemos, por ejemplo, que este puntico que está aquí en verde, vamos a ver, que este puntillo que está ahí en verde tiene dos coordenadas. Vamos a poner que este puntillo tiene una coordenada, digamos que en X vamos a ponerle un valor 1 y en Y vamos a ponerle un valor 2. Vamos a inventarnos, ¿verdad? Y que este otro puntillo de acá, este puntillo verde de abajo, en Y vale 3. ¿Ok? Vamos a hacerle un zoom a esta gráfica. ¿Ok? Entonces, mejorando un poco acá esto. Entonces, supongamos que este punto en verde
tiene un valor que llega aquí en 2 y en X llega al 1 y que este otro punto aquí, supongamos que llegue al 3. Es una simple suposición. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué es lo que está sucediendo con este punto? Este puntico de acá resulta que siempre debe tener una coordenada. Todos los puntos tienen una coordenada. Si usted se da cuenta, este punto en verde en X llegaría aquí al valor de 1. Entonces quiere decir que tendría 1,2. ¿Por qué 2? Porque en X vale 1 y en Y vale 2. Fíjese, ¿por qué? Porque en Y llegaría al 2. ¿Qué sucedería con este segundo punto en verde de acá? Este segundo punto en verde resulta que en X valdría 1, ¿verdad? Porque llega al mismo valor de X que el punto de arriba. Entonces, en X valdría 1 y en Y valdría 3 porque llega aquí al valor de Y igual 3. Entonces, básicamente, se da que los dos puntos siempre llegan al mismo valor de X, fíjese. Tanto el punto verde de arriba como el punto verde de abajo llegan al mismo valor de X, pero tienen diferentes valores de Y. Entonces, dicho esto, lo que estaría sucediendo es que si yo hago esta representación en un diagrama de Venn, tendríamos que, vamos a ver qué sucedería. Esta X, que sería el 1, con esta Y, lo tendría que poner el 1 en X, dice que estaría relacionado con el 2. Ahora, ¿qué sucedería con este otro par ordenado? Igual es un par ordenado XY. Entonces, esta X, el 1, vea que como ya está en el conjunto de salida, no lo repito. Entonces lo dejo. Entonces dice que también este 1 estaría relacionado con 3 en Y. Entonces escribo el 3 en Y y lo relaciono. ¿Qué sucedería en este caso? Lo que sucedería en este caso es que el 1, que es una X, estaría relacionado con dos elementos de Y. Y usted sabe que eso no puede pasar en una función. Entonces, por esta razón es que esta gráfica no corresponde a una función. Resumiendo, si uno traza una línea vertical y esa línea vertical corta la gráfica en dos o más puntos, eso es porque técnicamente tendríamos un valor de X que estaría relacionándose con dos o más valores de Y, como en este caso, fíjese, la recta me cortó a, la gráfica en dos puntos, es porque teníamos un valor de X que en este caso era un valor de 1 que yo me lo inventé, era un valor 1 que estaba relacionándose con dos valores de Y. De esta manera. Muy bien. Vamos a limpiar un poco la gráfica y fácilmente sabemos que esta no es una función. Vamos con la segunda gráfica. Si usted se da cuenta, recordemos que por la definición, tanto el dominio como el codominio de la función son los números reales. Acuérdese que yo tengo que garantizar de que todos los números reales van a tener una imagen según estas gráficas, ¿verdad? Entonces vamos a ver. En esta, lo primero que vamos a hacer es que vamos a empezar a trazar rectas horizontales. Fíjese, ahí trazo una recta horizontal buscando a ver si en algún momento esa recta horizontal que tracé me corta la gráfica en dos o más puntos. Si me corta en dos o más puntos es porque la gráfica o el dibujo que tenemos no corresponde a una función. Entonces, fíjese, yo podría pasar aquí trazando rectas, fíjese. ¿Qué sucedería aquí? Vamos a ver. ¿Qué sucedería allí?
Resulta que esta línea que acabo de trazar aquí en rojo, fíjese que me corta aquí a la gráfica. Me la corta justamente aquí, o sea, la toca aquí, pero como aquí está un hueco abierto, quiere decir que toca aquí, pero nunca estaría tocando a la gráfica en ese hueco. O sea, técnicamente, esta recta que acabo de hacer solamente me toca la gráfica en un único punto, que sería este punto de acá. ¿Por qué? Porque ese hueco abierto no lo estaría tocando. Ahí no hay gráfica. Si yo continúo trazando líneas verticales así, nunca voy a poder encontrar una línea vertical que me toque la gráfica en dos o más puntos. Entonces quiere decir que por ese lado no habría problema. Casi tendríamos que decir que esto sí es una función. Nada más tenemos que verificar que todos los elementos del dominio, o sea, todos los elementos de R, verá que todos los elementos de R tienen una imagen. O sea, básicamente que la gráfica no tenga huecos. ¿Ok? O partes que no tenga huecos o saltos, por decirlo así. Bueno, que no tenga huecos, básicamente. Entonces, básicamente, uno diría, si usted se da cuenta, todo esto es una línea continua. Aquí tenemos un punto que no tendríamos acá y continuamos con una línea continua. Entonces quiere decir que todos los valores en R, todos los valores que usted se dé acá, van a encontrar una imagen. O sea, esto sí representa una función. Vamos con la número 3. En esta, rápidamente nos damos cuenta de que no es una función, basta trazar una línea vertical. Esa línea vertical llegó y me cortó la gráfica en dos puntos. Ok, vamos a hacerlos aquí. En este punto, en este. Suficiente para decir de que esto no es una función. Vamos a quitar la regla. No es una función. Vamos con la cuarta. Yo me doy cuenta, de igual manera, ¿verdad? Trazo líneas verticales. Aquí, aquí, acá, acá. Entonces, por más que continúe trazando líneas verticales, nunca voy a encontrar una línea que me corte la gráfica en dos o más puntos. Con esto lo que he garantizado es que todas las X tienen una única Y. Ahora lo que tenemos que garantizar es que todas las imágenes, o sea, todos los números reales, tienen una Y. Entonces, por ejemplo, si yo me coloco aquí en este valor de X, si yo me coloco en este valor de X, garantizo de que hay una Y, o sea que voy a poder tocar gráfica hacia arriba. Sí, recuerde que esta flechita indicaría que esto continúa indefinidamente. ¿Ok? Entonces, como todo esto, como toda esta gráfica está definida en los números reales, básicamente lo único que tengo que cuidar es que no hayan huecos en la gráfica. Y si usted se da cuenta, todo esto viene aquí continuo. ¿Ok? Entonces, en este caso sí tendríamos una función. ¿Ok? En la número 5 traigo la regla y bastaría con que la pase aquí y me doy cuenta que me corta la gráfica en dos puntos, acá y acá, y eso es suficiente para decir de que no es una función. Venimos con la número 6. Con la número 6
yo podría empezar a trazar de igual manera, ¿verdad? Líneas verticales y me doy cuenta que por más líneas que trace, nunca voy a poder encontrar una, una línea que me corte la gráfica en dos o más puntos. Entonces, por ese lado, cumple la propiedad de que todas las X tienen una sola Y. Ahora, para verificar de que todos los elementos están relacionados, bastaría verificar con que esa gráfica no tenga huecos. Entonces, si usted se da cuenta, esta gráfica no tiene huecos o discontinuidades. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque esta línea me indica de que esa gráfica va a continuar y que esta gráfica va a continuar. Entonces, al ser esa función prolongada hacia infinito, me garantiza de que todos los elementos de X que yo vaya o que se me imagine calcular una imagen van a tener. Entonces, en este caso, esta también sí es una función. De nuevo, verifico con las líneas verticales y después lo que hago es verificar de que la gráfica no tenga discontinuidades y que sea continua, o sea, que se extienda hasta el infinito, como en este caso la número 6. Muy bien. Vamos a ver la número 7. Esta, de inmediato, podemos garantizar de que si es una función lineal. De nuevo, verifico que trazando rectas verticales no me corten más de 2 puntos a la gráfica. Eso va a pasar siempre. Y después lo que tengo que verificar es que como esta función tiene dominio en los números reales, ¿ok? Tiene dominio en los números reales. Recuerde que esta es una función f definida de R en R, o sea, que el dominio son los números reales. Entonces lo que tengo que verificar es que no tenga un comienzo, o sea, que no esté cortada, que no tenga una discontinuidad. Por ejemplo, acá, fíjese, y acá, ello me indica que esa recta sigue, o sea, que es infinita la recta y que no tiene huecos. Entonces, cumplió la propiedad de las líneas horizontales y además cumplió el hecho de que no tenga huecos o discontinuidades, ¿verdad? Vamos con la número 8. Fíjese que esta, de inmediato, uno diría que no es una función. ¿Por qué? Basta con trazar esa línea. Esa línea corta la gráfica en 2 puntos, suficiente para avanzar. Vemos la número 9 de nuevo. Trazo una recta vertical. Me corta la gráfica en 2 puntos. Y con ello, suficiente para decir de que no es una función. Venimos con la número 10. Yo me doy cuenta de que por más de que yo trace líneas verticales, estas nunca me van a cortar a la función o a la gráfica de la función en 2 o más puntos. Entonces, podríamos decir de que la prueba de la regla la pasó. Ahora, viene el asunto de que al inicio del ejercicio nos dice que esto es una función definida de R en R. Entonces, eso quiere decir que todos los elementos de los números reales deben tener una imagen. O sea, básicamente, si pasó la prueba de la regla, lo que voy a hacer ahora es que esa gráfica no tenga ni un comienzo ni un final. Y básicamente yo me doy cuenta que esta gráfica sí tiene un comienzo, fíjese acá. Quiere decir que antes de ese punto, o sea, hacia acá no hay nada. ¿Por qué? Porque no tiene la flechita. ¿Qué indica eso? Si no tiene la flechita, lo que eso indica es que este va a ser, por decirlo así, el comienzo de la gráfica. O sea, que de aquí hacia allá
y continuando, ¿verdad? Porque aquí sí hay flecha. Ok, de aquí hacia allá sí continuaría la gráfica, pero aquí, ahí se quedó. En este punto, la gráfica quedó ahí. Entonces, solo con eso yo ya debo decir de que esto no es una función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si eso pasa, yo tendría que decir que este valor acá, por ejemplo, el -10. Este -10, si hago hacia arriba y hago hacia abajo, no encontraría gráfica. Quiere decir que todos estos de acá, todos los elementos desde este punto hacia allá, no tienen, no tienen yes, o sea, no tienen imágenes. ¿Por qué? Porque no hay gráfica. Fíjense, en toda esta parte de acá no hay gráfica. En todos estos valores de x de acá, si hay gráfica hacia arriba, fíjense, entonces quiere decir que todos los valores desde este punto hacia allá tienen imagen. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo aquí, si este vale 1, por ejemplo acá, si este valor que estoy escribiendo es 1, yo sé que ese 1 tiene imagen. ¿Por qué? Porque llega, pega con la gráfica acá y este puntillo que dice aquí en rojo, tiene un valor XY. La X sería el 1, ¿verdad? El 1 que acabo de escribir allí. Y la Y sería la proyección que tenga aquí. Pongamos, inventemos un valor 2. Entonces sería 1,2. Entonces, todos los valores de X a los cuales yo les puedo determinar un punto sobre la gráfica es porque esos valores de X tienen una imagen. Entonces, ¿qué sucedería con este valor que era el -10? Este valor no encuentra gráfica ni para arriba ni para abajo. Entonces quiere decir que esta X, si no encontró gráfica, no encontró ningún punto por acá de la gráfica. Y si no encontró un puntillo de acá, técnicamente es porque no tiene una Y. Acuérdense que todo punto siempre debe tener un par ordenado XY. Entonces, si esta X no encontró un punto, quiere decir que no encontró su respectiva Y. Y recuerde que como el dominio son todos los números reales, quiere decir que todos los valores de X tuvieron que tener una Y. Y aquí me encontré un valor de X, en este caso -10, que no se encontró una Y. ¿Cómo sé que este -10 no encontró una Y? ¿Por qué? Porque toda esta parte de acá, o sea, todos estos valores acá, -11, -12, -13, si usted se da cuenta, aquí no hay gráfica, en toda esta parte no hay gráfica. Entonces quiere decir que todos estos valores negativos desde el punto hacia la izquierda no encontraron una imagen. Y técnicamente, como el dominio es R, deberían de haber encontrado una imagen. Entonces, en esta gráfica, a pesar de que pasa la prueba de la regla, no pasa la prueba de la continuidad o de ser infinita, ¿verdad? Básicamente, como el dominio es R, ¿verdad? Y va de R en R, básicamente la función no puede tener ni un comienzo, ni un final, ni huecos en medio. Entonces, eso pasa cuando el dominio es R, ¿verdad? Entonces, como esta función tenía dominio R, al ser dominio R, la función no puede tener ni comienzo, ni final, ni huecos en medio, y esta tenía un comienzo. Así lo resumimos de una mejor manera. Entonces, esta no es una función. Venimos aquí. En esta, de nuevo, vamos a ver con la regla. Si usted empieza a trazar líneas verticales, se empieza a dar cuenta de que nunca vas a poder encontrar una regla, una línea que te corte en más de dos puntos a la gráfica. Por tal razón, la prueba de la regla sí la pasa. Pero vamos a ver si pasa la prueba del dominio. Recordemos que el dominio de esta función es de R en R, eso es lo que decía al comienzo del ejercicio.
Entonces, como el dominio es R, básicamente eso me tiene que garantizar de que la función no puede tener ni comienzo ni final ni huecos en medio. En este caso, fíjese que la flechita me indica que esto sigue hacia abajo. Esta otra flechita indica que sigue hacia arriba indefinidamente. Pero vea que aquí hay un hueco. Este hueco, ¿qué me dice? Este hueco lo que dice es que todos los valores de X que están aquí en medio, fíjese, todos estos valorcitos de X, si le hacemos hacia arriba o hacia abajo, a cualquier valorcito aquí de X, si le hacemos hacia arriba o hacia abajo, no van a poder encontrar un punto de la gráfica. Y si no logran encontrar un punto de la gráfica, no van a poder encontrar una Y. O sea, básicamente, todos estos valores de X de acá no pudieron encontrar una Y. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo particular. Por ejemplo, vamos a darnos un valor de X aquí, vamos a ponernos el menos 5. Entonces resulta que, el menos 5 y por aquí vamos a ponernos el 2. Resulta que el 2, si proyectamos este 2 sobre la gráfica, resulta que este 2 me haría un punto acá. Entonces, resulta que ese 2, este 2, logró encontrarse este punto en verde. Si ese 2 encontró un punto, es porque encontró un par ordenado de XY. Es decir, que este punto, al tener dos coordenadas XY, quiere decir que este puntico casi que está agarrando este 2 y me lo está relacionando con un valor aquí, pongámosle un 8. Entonces, básicamente, si este 2 encuentra un punto, es porque está encontrando una correspondiente imagen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un punto se forma únicamente cuando estamos relacionando una X con una Y. Entonces, si este 2 encuentra punto, es porque encuentra un par ordenado, es decir, encuentra su respectiva Y. ¿Qué pasaría entonces con este 5 que pusimos al comienzo? Si le hacemos hacia arriba, vea que no encuentra un punto sobre la gráfica. Si le hacemos hacia abajo, tampoco encuentra un punto sobre la gráfica. Y si no encuentra un punto sobre la gráfica, o sea, no encuentra un punto con que asociarse, es porque no pudo encontrar un valor de Y que sea su pareja. Como si pasó con el 2, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 3 llega, lo proyectamos sobre la gráfica, encuentra un punto aquí sobre la gráfica. Si encuentra un punto sobre la gráfica, es porque ese punto, de hecho, todos los puntos tienen XY. Entonces, ese 3, al encontrar un punto sobre la gráfica, es porque encontró una Y. ¿Qué pasaría aquí con el menos 4, por ejemplo? El menos 4, hacemos hacia arriba, no encuentra gráfica. Hacemos hacia abajo, no encuentra puntos sobre la gráfica. Entonces, eso es porque el menos 4 no encontró una pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Que estamos encontrando un montón de valores, es decir, todos estos valores acá. Vamos a limpiar un poco la gráfica. Estamos encontrando un montón de valores acá en medio que no tienen una Y. O sea, estamos encontrando valores del dominio que no están asociándose. Entonces, por esa razón, esta no es una función. Esta de acá, fíjese que esta gráfica de acá ni tan siquiera logra pasar la prueba de la regla. Fíjese que esta línea corta la gráfica en 1, 2, 3, 4, en 4 puntos a la gráfica, o sea, en más de 2. Por tanto, esta no es una función. En los siguientes ejercicios tenemos diagramas de Venn y se nos solicita información respecto
respecto a ese diagrama de Venn. Entonces, por ejemplo, en este primer ejercicio se nos solicita el dominio de esta función. Entonces, recordemos que el dominio es el conjunto A o el conjunto de el conjunto de salida. Entonces, en este caso sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el dominio sería el conjunto que contiene a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver el codominio. El codominio es el conjunto de llegada o el conjunto B, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante poner esos corchetes para indicar de que se trata de un conjunto discreto, ¿verdad? De un conjunto de elementos. Recordemos ahora que voy a limpiar la pizarra y vamos ahora con el ámbito, rango o ámbito, recordemos. El rango o ámbito es el conjunto de todas las imágenes, es decir, que son todos los elementos, vamos a poner esto un poquito más grueso, que son todos los elementos del conjunto B que están asociados, o sea, son todas las imágenes. Entonces, de este conjunto, ¿cuáles están asociados? Están asociados el 1, el 3, el 5 y el 6. Solo esos son los que tienen alguna Y, o sea, son los que están asociados. Entonces, ese va a ser el rango. Entonces, escribimos que sería el 1, 3, 5 y 6. Ese sería el rango o ámbito. Ahora vamos con la imagen de 5. Cuando se nos dice la imagen de 5, se nos está preguntando por una imagen, o sea, por una Y. Por tanto, este 5 debe ser una X. Entonces voy a venir y busco el 5 en X, sería esta de acá. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la pareja de este 5? De este 5 en X. Sería el 6. Muy bien. Ojo ahora, se nos invierte la pregunta. ¿Por qué? Porque ahora se nos está preguntando por la preimagen de 5. Si se nos pregunta una preimagen, se nos está preguntando una X. Por tanto, este 5 debe ser una Y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a venirme al conjunto de las Y's, que sería el conjunto B, y busco el 5. O sea, ahí está. Si usted se da cuenta, este 5 está asociado con dos X. Está asociado, fíjese, con el 1 acá y está asociado con el, vamos a ver, con el 6, ¿verdad? Entonces, este 5 en realidad tiene dos preimágenes. Entonces, podremos escribirlas aquí como un conjunto que sería el 1 y el 6. ¿Ok? Limpiamos y ahora se nos pregunta por la imagen de 1. Entonces, si se nos pregunta por una imagen, se nos está preguntando por una Y. Por tanto, esta X tiene que ser un 1. Entonces venimos aquí al conjunto de las X y buscamos el 1. Entonces, ¿cuál es la pareja de ese 1? Usted se da cuenta que la pareja de ese 1 es el 5. Ahora, se nos pregunta por la preimagen de 1. Si se nos pregunta una preimagen, se nos está preguntando una X. Muy bien. Por tanto, este 1 es una Y. Entonces venimos al conjunto de las Y, o sea, el conjunto B, y buscamos el 1. Y vemos cuál es la pareja de ese 1, o sea, la X de esta Y sería el 2. En el siguiente ejercicio tenemos el dominio. El dominio
es el conjunto de salida, o sea, el conjunto A, que en este caso sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ponemos como un conjunto 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos con el codominio, que sería el conjunto de llegada 1, 2, 3, 4 y 6. 1, 2, 3, 4 y 6. El rango ámbito. Recordemos que el rango ámbito son todos los elementos del conjunto B que están asociados con alguna X. O sea, todas las imágenes. Entonces, en este conjunto, buscamos los que están asociados. El 1 está asociado, el 2 también, el 3 no está asociado, el 4 y el 6. Entonces, el ámbito sería 1, 2, 4 y 6. 1, 2, 4 y 6. Ahora se nos preguntan por imágenes y preimágenes. Entonces, la imagen de 3, cuando se me preguntan una imagen, se me está preguntando por una Y, por tanto, X debe ser 3. Entonces, en el conjunto de las X aquí, busco el 3 y veo su pareja, que sería el 2. Venimos acá a la preimagen de 6. O sea, si me piden una preimagen, me piden una X. Por tanto, este 6 es una Y. Entonces vengo aquí a donde están las Y's y busco el 6 aquí. ¿Cuál es su correspondiente X? El 4. Ahora se me pide la imagen de 1, o sea, me están pidiendo una Y, por tanto este 1 tiene que ser la X. Entonces busco en el conjunto de las X, busco el 1. Aquí está. Y veo su correspondiente imagen, que sería el 1. Ahora se me pregunta por la preimagen, o sea, se me está preguntando por una X. Por tanto, se me tiene que dar la Y, que sería el 1. Entonces, en la Y busco el 1. Ahí está. ¿Cuál es su correspondiente X? El 1. Vamos aquí con el siguiente ejercicio. En este se me preguntan el dominio. El dominio, el conjunto de llegada, o sea, todo este de acá. O sea, el 1, 2, 3 y 4. El codominio es el conjunto B, el de llegada, o sea, todo esto completo, que sería el 1, 2, 3, 4 y 5. El rango es el conjunto de todas las imágenes, o sea, los elementos Y que están relacionados con una X. En este caso, sería el 2 y el 3. Venimos ahora, vamos a borrar acá, venimos ahora con la imagen de 3. Si se me pregunta una imagen, eso es una Y, por tanto me tienen que dar la X, que sería el 3. Entonces, en el conjunto de las X, busco el 3, que estaría aquí. ¿Cuál es su imagen? El 3. Ahora viene la preimagen de 3. Entonces, la preimagen me están preguntando por una X. Por tanto, me tienen que dar la Y, que sería el 3. Entonces, ahora, como Y es 3, vengo al conjunto de las Y's y veo por el 3. Y vea que el 3 tiene varias X, está asociado con varias X, que sería el 2, el 3 y el 4. Esas son las preimágenes. Ok, esto lo vamos a poner como una llave. Entonces sería el 2, 3 y 4. La imagen de 4.
Y limpiamos la pizarra. Imagen de 4. Si me preguntan por una imagen, me están preguntando por una Y. Por tanto, me tienen que dar la X, que sería el 4. Entonces busco aquí en el conjunto de las X, busco el 4. ¿Cuál es la imagen? O sea, la Y, el 3. Vengo ahora por la preimagen. La preimagen es una X, por tanto me tienen que dar la Y, que sería el 2. Busco en el conjunto de las Y's, aquí están las Y's. Busco el 2, aquí está. ¿Cuál es la preimagen, o sea, la X del 2? El 1. En el siguiente ejercicio se nos solicita calcular imágenes y preimágenes. Entonces, acá voy a resolver el ejercicio número 2. Ok, lo primero que se pide es que, bueno, primero nos dan esta función. Nos dan la función y la voy a reescribir con y. Fíjese, acuérdese que este f de x yo lo puedo cambiar por y. Entonces voy a escribirlo por aquí. Y igual a 8 más x entre x menos 5. ¿Ok? Y lo primero que se me pide es f de 10. F de 10 es lo mismo que tener escrito imagen de 10. Nada más que esta es una manera matemática de abreviar toda esta frase. Muy bien. Entonces, si se me está pidiendo la imagen de 10, técnicamente lo que se me está pidiendo es una Y. Por tanto, me tienen que dar una X, que en este caso sería el 10. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con este 10 o esa X? Lo que voy a hacer es que, como 10 es X, voy a venir y lo voy a sustituir en donde me aparezca X. O sea, básicamente, X que veo, X que cambio por 10. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en el siguiente paso. Vamos a retroceder. Entonces, dicho esto, me quedaría de la siguiente manera. Yo tendría que decir y igual, escribo este 8, pongo el más y ahora sí, viene la X. Entonces lo que voy a hacer es que esa X la voy a cambiar por un paréntesis en rojo. Ok. Después, en la parte de abajo, fíjese que viene X menos 5. Entonces, en lugar del X, pongo un paréntesis en rojo y escribo el menos 5. Ahora, ¿a quién voy a meter en ese paréntesis en rojo? Voy a meter al valor de X. En ese caso, va a ser 10. Fíjese, lo sustituyo acá y acá. Una vez que tengo esto, toda esa parte de aquí la puedo meter en la calculadora. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a meter en la calculadora? Voy a meter en la calculadora solamente la parte de la derecha. Entonces me quedaría, escribo la fracción, 8 más, escribo el paréntesis, vamos a ver, el paréntesis, 10. Abajo me quedaría el paréntesis, 10 menos 5, fíjese que lo copio exactamente igual. Aprieto la tecla igual y esto me quedaría 18 quintos. Entonces, la Y que se me estaba preguntando es 18 quintos. Ok, y eso es lo que yo puedo escribir como respuesta. Vamos a ver. Esto lo podemos hacer aquí con rojo. Voy a borrarme esto. Entonces me quedaría 18 quintos. Es la respuesta. Ahora, fíjense que me está preguntando la imagen de menos 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer con la imagen de menos 3? Bueno, en lugar de
Vamos a hacerlo por aquí. En lugar de sustituir por 10, como lo hice en el punto anterior, ahora lo voy a hacer por menos 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se me está preguntando la imagen, o sea, es una Y. Por tanto, este menos 3 tiene que ser una X. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría Y igual 8 más. Recuerde que la X cambia. Y ahora lo sustituyo por menos 3. Entonces, ¿qué es lo que va a venir aquí adentro? El valor de la X de ahora. Entonces, menos 3 y menos 3. De nuevo, con la calculadora, fíjese que yo aquí podría simplemente cambiarlo. Escribo menos 3 allí. Y en el paréntesis de abajo hago exactamente lo mismo. Menos 3. Tecla igual y esto me quedaría menos 5 octavos. Menos 5 octavos. Y esa sería la respuesta de la segunda. Entonces voy a escribirla por acá. Menos 5 octavos. Ahora vamos a ver. Voy a borrar esta parte. Lo siguiente que se me pregunta es la preimagen de 2. Entonces, cuando se me preguntan por una preimagen, se me está preguntando por una X. Por tanto, me tiene que dar la Y. En este caso, es 2. ¿Qué voy a hacer con este 2? Como Y vale 2, entonces, en esta, que es el criterio, ahora lo que voy a hacer es que Y que veo, Y que cambio por 2. ¿Por qué? Porque ahora me están preguntando una prima, me preguntan una X y se me va a dar Y, o sea, Y vale 2. Entonces, siguiendo esta idea, tendría que hacer lo siguiente. Fíjese, aquí arranco con Y, entonces en lugar de Y le meto el paréntesis y todo lo demás lo copio igual. 8 más X entre X menos 5. Y ahora, ¿quién va a ir en ese paréntesis rojo? Claro, el 2. ¿Cómo resuelvo esto? Recordemos que esto se resuelve con Shift Calc. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a meter toda esa expresión en la calculadora, completa. Entonces escribo paréntesis, 2 paréntesis, ¿cómo meto la igualdad? Ok, la igualdad, recuerde que la introduzco con el alfa calc. Ok, después ponemos la fracción, vamos a ver dónde está la fracción, aquí está. Y ahora ocupo poner 8 más x, entonces escribo el 8, 8 más, ¿cómo voy a poner la x? Acuérdese que eso se escribe con el alfa y el paréntesis derecho. Bajo, después, otra vez, alfa, paréntesis derecho, menos 5. Aprieto la tecla igual. Vamos a ver qué pasó. Ok, entonces lo que debe suceder es que una vez que tengo digitado todo eso, para que nos salga la respuesta, es que lo que tenemos que hacer es digitar Shift Calc. Apretamos la tecla igual, igual otra vez, y eso nos da el valor de X. Entonces venimos y escribimos X igual a 18, el cual va a ser la preimagen solicitada. Entonces, vamos a ver, venimos por acá, ponemos la respuesta, 18. Ok, de igual manera, se nos solicita la preimagen de 0.
Entonces, cuando se nos solicita esto, lo que se nos está pidiendo es un valor de x. Entonces acá se nos está pidiendo una x, por tanto, y vale 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que en el criterio original, y que veo, y que cambio por 0. Entonces, básicamente, eso lo vamos a hacer acá, donde dice la y. Entonces, este ejercicio es muy similar al anterior, nada más que aquí donde sustituimos por 2, ahora lo vamos a cambiar por un 0. Y vamos a ver, borramos el ejercicio anterior y procedemos con la calculadora. Muy bien, entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a escribir igual el paréntesis, el 0, la tecla igual que es alfa calc, metemos la fracción, 8 más la x, que sería alfa paréntesis derecho, alfa paréntesis derecho para la x menos el 5. Y una vez que tenemos eso, apretamos Shift Calc, la tecla igual, eso nos daría menos 8. Ok, menos 8 sería el valor de x ahora. X igual a menos 8. Escribimos nuestra respuesta aquí al final, vamos a ver. Menos 8. Ok. Vamos a hacer la número 5. Entonces, de nuevo acá, vamos a escribir nuestra función, ¿verdad? Que es y igual a 5 menos 6x. Lo primero que se me está preguntando aquí en la parte A es f de 0. Acuérdense que f de 0 es el equivalente a la imagen de 0, ¿verdad? Por ejemplo, en el B, ¿verdad? Si dice f de menos 11, eso sería la imagen de menos 11. Es una forma abreviada para escribir lo que corresponde. Entonces, cuando se nos pregunta por la imagen de 0, fíjese que se nos está preguntando por una y. Entonces, inmediatamente se me está diciendo que este 0 es la x. ¿Qué es lo que va a hacer en el siguiente paso? Lo que vamos a hacer es que en el criterio original, x que veo, x que debo cambiar por 0. Entonces venimos acá y volvemos a copiar. Y igual 5 menos 6 y ahora viene la x. La quitamos y ponemos paréntesis rojo. ¿Quién va a ir dentro de ese paréntesis rojo? El valor de x, que sería 0. Eso lo sustituyo rápidamente en la calculadora, ¿verdad? Entonces tendría que hacer, vamos a ver, tendría que hacer 5 menos 6 por 0. Esto me daría y igual 5. Entonces esto me quedaría y igual a 5. Entonces voy escribiendo la respuesta. Muy bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular la imagen de 11. Entonces, la imagen de 11 es claro que lo único que tendremos que hacer es el mismo proceso, nada más que ahora es de 11. O sea, básicamente este 11 va a ser la x. Y lo voy a sustituir en el criterio. Entonces vamos a ver. Entonces voy a sustituir por 11 y vea que ya la respuesta va a cambiar. De igual manera en la calculadora simplemente digitamos, ¿verdad? En lugar del 0 vamos a digitar el 11 y eso me quedaría menos 61 como respuesta final.
Entonces menos 61. Lo vamos escribiendo como respuesta. Menos 61. Fíjese que la pregunta, la parte E nos está solicitando una imagen. Entonces, para seguir el mismo procedimiento, ya sabemos que si se me solicita la imagen, voy a tener que cambiar la X por el valor dado, que en este caso sería 9. Entonces, dicho esto, para calcular la imagen de 9, simplemente debería sustituir, en lugar de la X, pongo el 9. Y vuelvo a usar la calculadora. ¿Verdad? Entonces aquí en lugar de 11 vamos a poner el 9. Esto me quedaría menos 49. Acá. Y de una vez escribimos la respuesta. Muy bien. Ahora vamos a calcular la preimagen de 0 aquí en la parte C. Entonces para la preimagen de 0, limpio un poco la pizarra. Entonces, ahora se nos pide la preimagen de 0. Entonces, si se me está pidiendo una preimagen, se me está pidiendo una X, por tanto me deben dar la Y, que es 0. ¿Qué es lo que voy a hacer en el criterio original? Lo que voy a hacer es que Y que veo, Y que cambio por 0. Entonces yo me doy cuenta que este criterio empieza con una Y. Entonces de una vez voy a ponerle el paréntesis. Ahí iría la Y copio todo igual. 5 menos 6X. Y en ese paréntesis rojo, ¿a quién voy a cambiar? A la Y, que en ese caso va a ser 0. Entonces lo sustituyo aquí. Y esto lo voy a resolver con la calculadora con Shift Calc. Entonces recordemos, escribimos el paréntesis 0, alfa calc para la igualdad, escribimos igual 5 menos 6x, alfa paréntesis derecho para la x y después apretamos Shift Calc, la tecla igual, y esto me quedaría alrededor de 0.8333333. Entonces vamos a escribirlo por aquí con otro color. La calculadora me da 0,8333 periódico. Ok, este 0.8333 uno podría buscarle su equivalente en fracción. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, digitamos el 0.8333333 y apretamos la tecla igual y eso nos da el 5 sextos. Nos da la respuesta como fracción, ¿verdad? Entonces, esto me quedaría 5 sextos. Muy bien. Y escribimos nuestra respuesta, 5 sextos. Y vamos a calcular otra preimagen. Fíjese que ahora se nos está preguntando por la preimagen de 25. Es decir, se nos está preguntando por una X y la Y vale 25. Entonces va a ser análogamente a sustituir la Y por 25. Entonces eso lo podemos hacer de una vez. Cambio la Y por el 25. Muy bien, vamos a cambiar la Y por el 25. Sería el equivalente a cambiarlo ahí. Verá, sustituir por 25. Y resuelvo eso otra vez en la calculadora. Entonces me quedaría 25. Vea que le puedo quitar los paréntesis porque solo tenemos un número.
usted se los puede agregar sin ningún problema. Entonces, alfa x, vamos a ver dónde está. 5 menos 6. Resolvemos eso. Y esto me daría menos 3.3333 periódico. Vamos a borrar por aquí la respuesta. X igual menos 3,3333 periódico. Si quiero saberle la fracción, nada más escribo menos 3.333. Escribo varias veces el 3. Y apretamos la tecla igual y eso me daría menos 10 tercios. Entonces, x igual a menos 10 tercios. Y escribimos nuestra respuesta. Menos 10 tercios.